¿Quién no ha tenido una discusión de pareja? En ocasiones por temas que de verdad lo ameritan, en otras por situaciones que a veces consideramos que son las diferencias que caracteriza a cada uno de los que forma parte de esa pareja. Pero, ¿qué hacemos para que en medio de esa discusión no rompamos líneas que son peligrosas y que podamos pues tener claridad de cómo lidiar con esos desacuerdos? Por eso es que tenemos hoy a la experta en la sobremesa, Gisela Schmidt, quien va a decirnos qué podemos hacer en medio de ese alboroto que surge cuando hay una discusión en el desacuerdo. Bienvenida. Muchas gracias, qué gusto tenerte chicos. de nuevo. Muchísimas gracias, de verdad, por invitarme, por estar aquí compartiendo con todos, ¿verdad? Y viendo a ver qué hacemos cuando tenemos pleitos en la casa, Ay, qué ¿verdad? difícil, ¿verdad? Todos los tenemos, es muy común, ¿verdad? Es muy normal y más bien es hasta deseable en cierta forma, porque si guardamos silencio, viene una distancia emocional que empieza a matar la relación poco a poco. Qué interesante eso, porque muchas veces le oímos al conflicto y más bien esto puede estar socavando más la relación. Exactamente. Porque se vuelve como la olla a presión. Así es, ¿verdad? así es, exactamente. Y empieza más bien a enfriar muchísimo la relación, a crear mucha distancia. Los problemas que, ¿verdad? Que antes nos decían calladita más bonita, Ajá. Hoy sabemos que ese no es una buena idea. Ajá. Sí tenemos que saber hablar, eso sí, por supuesto, pero sí es necesario que esos temas que tenemos miedo de hablar, le entremos a esos temas, ¿verdad? Ahora, Gisela, a veces uno saca la personalidad en medio de una discusión. Si te enseñaron... El fuá, que llaman. Sí, si te enseñaron que cuando hay desacuerdo gritas o explotas, ese es tu mecanismo. Ahora, en pareja, cuando ya hay confianza, generalmente puede romper esas líneas de respeto. Sí, decís que es la personalidad, no necesariamente el pegar gritos y ponernos a la defensiva en una discusión sea nuestra personalidad. Es un mal modelaje, porque no nos enseñan a dialogar. O sea, lo podemos cambiar. Por supuesto para que bien. lo podemos cambiar, claro que sí. Pero hay que tomar conciencia. Sí, en primer lugar. Muchas veces, ¿verdad? El famoso tenemos que hablar ya pone a la persona tensa. Es verdad. Entonces es importante que, mira, a mí me gustaría que hablemos de este tema, me gustaría escucharte. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a esto? Y que sea esa escucha auténtica, asertiva, en la que yo estoy poniéndote total atención, sin venir, como decimos a lo tico, con el arroz cocinado, ¿verdad? Que me estás diciendo tal cosa, entonces ya yo te voy a contestar con otra, entonces ya pierdo el mensaje de lo que vos me querés decir a mí. Es verdad. Entonces, ese es uno de los tips, ¿verdad? Poner total atención a lo que la otra persona me está diciendo. Hacer una invitación bonita, no como una amenaza. No decirle, mira, tenemos que hablar. ¿Por cuál frase podemos reemplazarla que suene un poco más amigable? Es que cuando ¿verdad? todo, Es que cuando el jefe, cuando el amigo, cuando cualquier persona dice, cualquier tenemos que persona, hablar, sí. algo surge ahí. Ajá. Sí. Huele Mira, a peligro. podemos invitarnos a tomarnos un cafecito o podemos sentarnos a conversar un poquito. Mira, ¿cuándo tenés un chancecito? Hablemos un poco. Hace rato no conversamos. Vení. Hablemos un poco. Como le decía una amiga muy querida que decía, hablemos del hogar y de la moda. Como empezar un poco en esto, incluso dar bromas. Son tips importantes para bajar esa tensión. Para no entrar de lleno en la materia. Y no necesariamente no entrar de lleno, no, es bajar la tensión, porque tenemos que entrar en la materia. Sí, que de ¿verdad? hecho, eso te iba a preguntar. Porque Abramos la línea, amigo. Sí, dale. 7003-1234 por si tienen consultas que no las hagan y de inmediato se las hacemos a la doctora. Sí, Excelente. decía que cuando hablaba de personalidades quizás es la manera en la que uno lo puede percibir más fácil, porque está el que explota porque así lo aprendí, Ajá. pero también está el que huye porque así lo aprendió, También, Ajá. claro. que no quiere confrontar. Exactamente. Curiosamente, los papeles coinciden. El explota más con los varones y el quedarse calladita más con las mujeres. Entonces es por lo que hemos ido enseñándole más y más a las mujeres a expresarse, a hablar, a decir. Y el varón a expresar de otras maneras, no solo a través del enojo. Y este tipo de frases que lo utilizan muchísimo, ay, ya viene la loca, ay, ya vas a empezar vos O la otra vez con tóxica. la tóxica, exacto. Que entre sí. amigos, hombres, como que también es muy popular. Sí, pero es muy Dani no, evidente. Dani no. Él no hace eso. Pero en una discusión de pareja, vamos a ver, porque tal vez alguien pueda andar contando su vida personal, pero no todos lo hacen. Es verdad. Pero cuando es un tema íntimo muy cercano,
Los desacuerdos son muy comunes porque hay confianza, Por supuesto, pero el abordaje cada quien lo va a agarrar de acuerdo a lo que considera que es mejor. claro. sí, Entonces, claro. ¿cómo conciliamos? Porque ahí nadie afloja. Sí, sí, ahí vamos a ver. Siempre un elemento importante es la empatía. Entonces, mira, Dani, yo entiendo lo que vos me estás diciendo. Si yo estuviera en tu lugar, podría sentirme como vos te estás sintiendo. Te puedo decir lo que yo pienso con respecto a eso. Te pido permiso. Y al pedir permiso a una persona, ya permite que se disponga, Claro. ¿verdad?, a escucharte lo que vos necesites decir en ¿Qué ese pasa momento. con las emociones? Porque, a ver, si alguien está enojado, yo no voy a ponerme a hablar porque es como Sí, desperdiciar. tal vez no tiene sentido en ese momento. Entonces, ¿cómo logramos identificar, para que usted nos pueda decir así, el momento oportuno para una discusión de estas? Si la persona que está enojada dice, en este momento no quiero hablar, esa persona es la responsable de retomar posteriormente esa conversación. Ok. Y diría No una amiga, tiene- si la ansiedad no nos deja. Vamos a ver, a la otra persona le corresponde Claro. respetar eso. Ajá. Pero cuando vos decís, mira, en este momento no puedo hablar, tenés que asumir tu responsabilidad. De volver a concertar otra cita, ¿verdad? En la Claro. pareja para hablar del tema que está pendiente. Ujú. Porque meterlo debajo de la alfombra no resuelve nada. Claro. Y más bien, como les decía al principio, genera más distancia, más frialdad, menos comprendernos. Y aquellos temas que no conversamos hacen que la otra persona interprete lo que quiera. Porque yo no lo aclaré nunca. ¿Qué pasa ¿verdad? con esos papás que hacen parte del problema a los hijos? Entonces crean como un campo de batalla. Se vuelven bandos. Se vuelven bandos. Qué triste. Qué triste que utilicen a sus hijos para su beneficio. Ujú. Son personas, tienen sentimientos, le están generando traumas, los obligan a tener lealtades y no se vale porque los niños tienen derecho a papá y a mamá y amar a papá y a mamá independientemente de cómo sean. Ajá. Entonces, no está bien. Tiene que haber conversaciones entre adultos. No se vale que metan a los niños ni Conste, a los esto no es adolescentes en hablando de mi medio. familia porque yo no sé mi papá y mi mamá cómo discutían porque al día de hoy nunca me he dado cuenta. No sé cómo ellos resolvían o resuelven sus cosas, pero sí sé que hay familias donde pasa y los bandos se dan y es muy complicado porque al final son los chiquitos como los que no entienden qué es lo que pasa, entonces me tiene que caer mal papá o mamá o entonces ya empieza como, ay, sí, es que no la soporto, no lo soporto. Entonces es bien complicado ese roce que se crea innecesariamente en un hijo. Exactamente, es muy complicado y es innecesario y es injusto. Lo que decías hace un rato de que yo nunca vi a mis papás discutir, bueno, qué dicha que no los viste nunca discutir, porque ellos posiblemente tenían su espacio en privado para resolver ¿Quién sus sabe temas. dónde? Ah, amiga, a ver, Ellos sabrán. ¿a dónde te mandaban, Ahora amiga? necesito saberlo. Porque es cierto, vamos a ver, qué lindo, y hoy cuesta mucho, pero qué lindo que los hijos no sean parte de esas discusiones, porque muchas veces se arregla papá y mamá y ellos nunca entendieron por qué Exacto, se dio una qué discusión de ese tipo, Exactamente. ¿verdad? Fíjate que mi papá tenía una manera, yo me acuerdo una vez que yo le decía, papi, pero tal y tal y tal y tal cosa. Él era, necesito conversarlo con su mamá. Entonces es enseñarte como hijo también a guardar esa distancia, a respetar ese espacio que es de adultos, ¿verdad? Y que son los adultos los que tienen que resolver. Entonces desde ahí ya te están dando directrices y te están poniendo límites y a saber respetar. En el tema de que es que mis papás nunca discutieron, puede ser muy bonito, puede ser muy peligroso, porque de pronto la relación se rompe y uno no sabe ni por qué. No le ¿Verdad? encuentra sentido. Exactamente. Gisela, ¿cómo hacemos también para revertir lo que hicimos mal? Porque en ocasiones las parejas pasan los límites y ya volver se vuelve más difícil porque ya rompieron esa cierto. confianza o ese respeto para una conversación. Se puede, se logra. Por supuesto ¿Qué hay que que hacer? sí. Siempre, cuando ya han pasado los límites, yo siempre les recomiendo acudir a terapia de pareja. Si necesitan un tercero que va a ser neutral y que va a ser objetivo. ¿Por qué razón? Porque necesitamos volver a restaurar esa relación, ¿verdad? Ese diálogo, esa conexión que se rompió.
Si hubo faltas de respeto, necesitamos que haya una auténtica disculpa y un acto de contrición, ¿verdad? ¿Qué hago yo para reparar eso que hice, ¿verdad? Que te lastimé. Y que sea genuino. Exactamente, que No sea genuino. manipulación. Exacto, tiene que ser genuino. Y aquí no estamos tocando el tema de la violencia, porque en ocasiones un desacuerdo, como hablábamos ahora, los modelos a veces se repiten y entonces dañan mucho más una relación. Pero aquí estamos hablando de discusiones que a veces se calientan mucho y se dicen cosas que no deberían o hasta se hieren con palabras y que luego arreglarlo es más complicado porque la persona quedó con esa Muy marquita herida, por ahí, claro. ¿verdad? Las palabras quedan, las palabras no se las lleva ningún viento, ¿verdad? Y causan heridas. Entonces es muy importante reparar lo más pronto posible, ¿verdad? Si yo me di cuenta que te dije los 80 y te lastimé, acercarme yo con humildad y, ¿verdad? Y te pido disculpas. Voy a hacer lo imposible porque esto no se vuelva a repetir. ¿Y si es repetitivo? Ya tenemos que tomar otras decisiones, porque significa que alguno de los dos miembros de la pareja no quiere restaurar el vínculo. Y aquí estamos entonces peleando uno contra el otro y no peleando por la relación. ¿Se pueden acostumbrar a un tema de peleas constantes? Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa A veces es que innecesarias. Eso es ser agotador. Exacto, acostumbrarse entre comillas, porque resulta muy desgastante, muy desgastante emocionalmente, personas con burnout, aunque sea a nivel de familia, ¿verdad? Asociamos el burnout a la sobrecarga laboral, pero también puede haber burnout en la familia, ¿verdad? En las relaciones de pareja que generan mucho estrés. Sí, porque tal vez, obviamente, el lugar de paz, el lugar de refugio es el hogar. Entonces puede ser que alguna de las partes ni siquiera quiera llegar a la casa. Exacto. O se aíslan para no tener que tener contacto con esta persona, porque si yo le digo A, saltan chispas. Y nunca se llega a algo productivo en una discusión. Exactamente. Gisela, ¿qué podrías recomendar también en un caso? Porque la palabra conexión, vínculos, yo creo que debe existir siempre en la pareja. Definitivamente. Pero cuando están esos enemigos que lo que hacen es distanciar, herir y que nos provoca conflictos constantemente en el hogar, como decíamos ahora, no vamos a querer estar ahí porque ese es nuestro espacio seguro. ¿Quién va a querer estar en un lugar donde es un campo de batalla? Exacto. Creo que ahí juegan mucho las reglas hasta de pelea que se deben establecer. Sí. ¿Cómo podemos hacerlo? Mira, en primer lugar, ponerse de acuerdo y pensar que si estamos en un punto de desacuerdo, esto no es Dani contra Gisela, sino que Dani y Gisela contra el problema. Entonces, tenemos que enfocarnos en la misma dirección, en tratar de resolver el problema. Y que sea una relación, como hablamos a nivel comercial, de ganar-ganar. No significa que Gisela es la que tiene la razón o que Dani es el que tiene la razón, sino que ambos, vos tenés una parte, yo tengo la otra parte, y juntos construimos para resolver este tema. Eso conlleva también madurez, pero negarse muchas veces al orgullo personal. Dani, las relaciones de pareja siempre implican madurez. Porque si hay ahí un niño que está trabajando, va a ser berrinches. Eso es un tema ahora, también, cuando está el niño herido. Digamos, ahora, hay ciertas cosas que se podrían hablar antes de empezar. Claro, por supuesto. Los guantes de box. Digo yo, ¿verdad? Guardar los guantes de boxeo, no vamos a levantar la voz, no vamos a usar palabras ofensivas, no utilizamos sarcasmo, no utilizamos palabras como que, ay, usted está loca, que es verdad, tan ofensivo, o cállese, que verdad, que es tan hiriente. O sos igualito a la suegra. Exactamente. Esto sí es una ofensa. No, yo amo mucho a mi suegra. No sé, mi esposa, creo que también a mi mamá. Pero sí, creo que muchas veces también como por no tomar cartas en el asunto de manera oportuna, se va haciendo inevitablemente una bola de nieve innecesaria. Exacto. Entrémosle a los temas delicados, a los temas que le tenemos miedo. Hablemos del sexo en la relación, hablemos de las finanzas en la relación, hablemos de la familia extensa, ¿verdad? La suegra, el hermano, la tía, hablemos de esos temas, pero en un ambiente de mucho respeto, ¿verdad? Y de escuchar mucho lo que el otro o la otra tengan que decir. Pero hay que hablar de los temas. Tema complicado. Hace unos días conversaba con una sexóloga y creo que en los desacuerdos de la sexualidad, qué difícil.
porque quizás alguien viene más experimentado que el otro o están aprendiendo cómo manejar la situación ahí, pero no tocan eso porque qué miedo de entrar en un tema polémico. Qué miedo, y en nuestra sociedad desafortunadamente qué vergüenza, porque no estamos acostumbrados a hablar de la sexualidad y del sexo en la relación de pareja abiertamente. Y es muy importante también, ¿verdad? Y es de los temas que más separan. Claro. Que podríamos decir entonces que sí se puede llegar a acuerdos también en esa área. Definitivamente, claro que sí. Porque a veces las parejas, y hablemos así ya como señores, Sí, pero hay somos. una nueva generación que lo ve ya muy ligero, el tema de la sexualidad. Entonces hay parejas que dicen, Sí. no somos compatibles, Y chao. Ajá. Bueno, no solo con la parte sexual, con todo. Es como, ay, eso no funcionó, chao. Sí. Entonces Sí, también sí, es sí. como, a veces yo pienso que casarse es un proyecto de vida. Definitivamente, Va más allá. definitivamente es un proyecto de vida y no son situaciones, ¿verdad?, que tenemos la pareja perfecta mágicamente. Se trabajan las relaciones. Y un tema que sucede con los jóvenes es que no quieren trabajar las relaciones de pareja. Creen que, bueno, si me llevo bien con vos, maravilloso, vámonos a vivir juntos. Vamos fluyendo. Sí, exactamente, vamos fluyendo. Y si en algún momento algo se entrabó, no, cada uno por su lado. Entonces no ponen un verdadero trabajo en la relación. Que esto quiere decir que aunque hayan desacuerdos, no quiere decir que no podemos construir a partir del desacuerdo, porque a veces lo vemos como negativo. Definitivamente. Y pueden haber desacuerdos en temas fuertes. Por ejemplo, ¿queremos tener hijos o no queremos tener hijos? Claro, eso es demasiado vital y demasiado importante tenerlo claro. Y hay que hablarlo. Ajá. Totalmente. Hay que hablarlo. Lo que yo no estoy ahorita dándome cuenta es que ya se nos acabó el tiempo. ¿Cómo que Es se nos fue el cuando- tiempo? cuando uno se- Hablemos del asunto. cuando ¿verdad? uno Con se Gisela vuela el tiempo, Cuando uno se siempre. entretiene, yo iba a cruzar la pierna y igual voy a ver, ¿no? Y a No, pedir- ya no y a nos pedir el alcanzó. cafecito. Gisela, ¿cómo te contactan para también recibir ese tipo de apoyo que es tan importante en los temas de Pueden pareja? contactarme por WhatsApp al Ajá. 88 16 98 98. Ahí va a estar Adri, atenta a contestarles. Buenísimo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Claro, Qué buen por tema. supuesto. Gracias, porque yo creo que estemos o no estemos en pareja, creo que es importante ir entendiendo muchas cosas de la dinámica y todo. Lástima que no está Alex, que yo sé que le hubiera encantado. Eso hubiera sido. ¿Verdad? Pero Que bueno. le hubiera encantado, pero bueno, le mandamos saludos a nuestro compañero Sí, que se que están en recupere las merecidas prontito. vacaciones. Así es. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias, Muchísimas Gisela. gracias a ustedes Nos por la vemos invitación prontito. y gracias por estar con nosotros. Y aquí. gracias a todos los que nos siguen. Será hasta el próximo programa. Recuerden, llegó la hora, 4 de la tarde. Nos vemos mañana.